buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy, bueno, pues tengo aquí un mazo el cual creo que va a estar muy bien y que obviamente es de metajuego y que lo he cogido, bueno, pues de una lista, ¿no? Por así decirlo. No tengo todas las cartas, obvio, pero tengo bastantes y creo que vamos a disfrutarlo mucho. Básicamente Mono Black Control, Mono Black Agro, Mono Black, bueno, básicamente la última que se está jugando. Y como iba diciendo, es un mazo que a mí me tira algunas cosas sí y otras cosas no. ¿Por qué? Yo veo aquí 4 cartas las cuales yo quitaría el mazo, pero bueno, que las lleva el mazo, que son las 4 iras de ese estilo, ¿ok? Predicto de las sombras. Obviamente, bueno, yo las he tenido que meter algunas más, pero el mazo ya de por sí lleva, ¿ok? Y lleva, bueno, obviamente lleva 4 sangre nieve, que la lista original yo llevo 1, por el tema de que tengo 1 solamente, pero llevaría a lo mejor 2 predictos, ¿ok? Por así decirlo. Lo que sí me tiene para atrás por el tema de que los predictos, bueno, pues te pueden matar a los bichos que son de muy bajo coste, que de hecho este mazo tiene esa peculiaridad, ¿ok? Una Mono Black Control, pero que al fin y al cabo se rampea con bajos costes y que te puedes jugar, bueno, por bajos costes y ganarte con él, ¿ok? Sin ningún problema. Tenemos básicamente el coste 1, Gaserionta y bueno, pues Murciéloco. Cartas que son principalmente para sacrificar y para sacrificio, así de simple. Ya sea para aprovecharlos con Negrófago, Absorbementes o para sacrificarlos de la manera clásica, ¿no? Disputa Mortal. Otra carta muy importante de coste de 2, bueno, de coste 2 en este caso, Valki, Dios de las Mentiras. Vamos a jugarlo como Valki siempre, casi siempre. Podría pensar en meter una tierra que sea doble, que tenga mana rojo. No estaría mal, la verdad, en el mazo. Y creo que lo voy a hacer ahora, antes de empezar, ¿eh? Antes de empezar creo que meteré alguna tierra así un poquito random que sea roja, ¿ok? Que tenga mana rojo y punto. Tenemos Valkyrie de las Mentiras, que básicamente es por 2, un 2-1, que cuando entra y mira la mano al oponente y le quitas una carta de ahí, ¿ok? Una carta, bueno, un bicho en ese caso, ¿ok? Una criatura. Y luego pagando X manas puede transformar a Valkyrie en esa criatura, ¿ok? Donde X es, bueno, pues coste de mana. El coste del otro bicho, ¿eh? Importante. Y a partir de aquí, bueno, comienza mucho removal y mucha ventaja. Tenemos aparte de coste 3, bueno, pues un Comigante de Puerto Calavera, podemos sacrificar para tener ventaja de ahí. Enter el alma también muy buena carta. Tenemos impactante por aquí, bueno, incapacitante es esto, ¿no? Incapacitante como una ira, más removal si queremos, que este coste 4, dominio siniestro para si la Planeswalker o criaturas. Y tenemos aparte más iras por aquí, ¿ok? Veredicto de las sombras, 4 copias y otra ira más que llevamos como sangre en la nieve, ¿ok? En forma de sangre en la nieve. Los demás son wincons muy altas, del tema de, bueno, un alto coste de mana, que son 2 copias del Lord, una copia de Profesora Onyx que tenemos aquí y una copia de esta babosa que sí que es cierto que se está viendo un poquito en los mazos, ¿ok? Por cierto, un 7-7 que al comienzo del paso final pues da -1/-1 a los bichos del rival. Bueno, pone un contador de fango sobre los bichos del rival, sobre cada uno. Y luego cada uno tiene -1/-1 por cada contador de fango que tenga encima, obviamente. Y claro, pues por cada bicho que muere de esta manera ponemos un token 1-1. Luego vamos a sacrificar esos tokens para robar carta, al cual está bastante bien. Aún así sacrificarlos como queramos, no tiene mucha importancia, pero poner los tokens está muy bien. Ya me meto una tierra roja y vamos a empezar a, bueno, para ver cómo va el mazo. Importante, suscríbete, ¿ok? Puedes hacer clic aquí al lado de una tarjetita que te dejaré. Y bueno, pues se suscribes en un Pispas. No te pierdes mazos tan buenos como estos. Y bueno, pues a lo mejor nos vemos en siguientes vídeos, quién sabe. Y también importante, déjame en los comentarios qué cambios le harías tú al mazo o qué mazo te gustaría ver en el siguiente vídeo. Ok, me queda la mano porque puede estar mejor, pero bueno, no está mal, la verdad. Y te diga, nos falta el bichito, por así decirlo, nos falta algún bichito de coste 1. Pero tenemos removal, tenemos para, bueno, barrer la mesa si queremos, ¿no? Para dar -3/-3 a la mesa. Y tenemos en general Profesora Onyx, que es una escalada bastante buena, ¿no? Por así decirlo, tenemos básicamente un turno alto que está muy bien en este caso. Mira, el turno, ahí perfecto. Una tierra, por cierto. Esa nueva de compromiso de Escarlata. Y estiércol y paja, un reprint, ¿ok? Reprint, no me acuerdo de qué expansión, pero es un reprint. Ok, vale, porque he encontrado tierras de sobra. ¿Por qué no? He encontrado tierras, pero de sobra, vaya. A ver, ¿voy yo? Supongo. No, bueno, baja tierra no puede, claro. Ok, descarta. Ha salido la jugada más o menos así, la verdad. No me gusta mucho cómo ha salido la jugada por el tema de que, pues, está bastante me. Comienza tu paso final, sacrifica una criatura que no sea demonio y si lo haces, crea una ficha que es una copia del demonio. Bien, como mierdas, ok. Aún así, no he visto el tema de que descarte de esa manera. Me parecía un poquito bastante mesa jugada. Un poquito mala, pero bueno, no pasa nada. Sí, yo no sé qué está jugando el oponente, no tengo ni idea. Vamos a Golgari. Algo extraño, no voy a decir que no. Algo no, bastante extraña. Y a ver qué hace esto, tío. Dice, Diego Rustin dice que por eso un 1-4 cuando entra campo de batalla, o al comienzo de tu mantenimiento. Joder, creo que tiene un sabor las cartas. Mueve una carta. Ok, si una carta de tierra se muere de esta manera, crea una ficha de tesoro. Si una carta que se muere de esta manera, creas un 1-1. Y si una carta que no sea ni tierra ni criatura se muere de esta manera, creas una ficha de sangre. Ok, pues mira, si va a morir en respuesta a matarlo yo, así me quito problemas, la verdad. Aparte es culo 4, no puedo darle -3/-3, obviamente. Puedo dárselo, pero no me conviene. Pon un 1-1, pone token. Ok. Viene el turno. Profesora Onyx, si quiere pegarle con un bichito no me importa mucho, ¿verdad? Bonito el diseño. A ver.
Pégame, por favor, pégame aquí, al pecho. Vi el vídeo de ayer, ok. Últimamente lo que estoy haciendo es, básicamente, pues bueno, antes de subir el vídeo lo que hago es verlo, a ver si está bien. Sí es cierto que vi, bueno, pues que necesitaba hacer unos ajustes en el tema del audio, en el tema de, bueno, de los frames. Sabéis que los frames los llevo así más o menos, es normal en mí. Pero tenía que hacerle ajustes, ok. Y creo que el tema del audio está resuelto. El tema de a lo mejor la calidad visual es otro tema. Pero creo que el tema del audio está resuelto, de verdad. Ojalá que sí, ojalá no equivocarme. Voy a hacer murciélago, obviamente. Y creo que puedo darle turno. Ahora mismo no me conviene hacer nada. Sí, ¿para qué voy a hacer algo, no? Al final de turno sacrifico el murciélago. Me pongo en la mano una lección, que en este caso será la que de coste 7 para poner en tokens y finiquitar la partida. O intentarlo, ¿no? Va a revivir. Ok, revive. ¿Qué bicho es ese, tío? Por 6 un 4-4 con antimaleficia. Comienza el combate en tu turno. Pon 2 control +1/+1 por otra criatura que controlas. Comienza del combate en tu turno. A ver, nos dice la otra, un 6-6. Los otros permanentes que controlas tienen habilidad de antimaleficia. Comienza del combate en tu turno. Pon 2 control +1/+1 sobre cada criatura que controlas. Sobre cada. Joder, tío. Flipante, ¿eh? Puto flipante el bicho ese. O sea, cuando se transforma tiene antimaleficio. Sí, tiene antimaleficio. Es puto flipante el bicho ese, lo digo en serio, ¿eh? Esto da -3/-3 en la putada. Pues, vale, a ver. Tengo formas de quitármelo encima, ¿eh? Ok, todo se ha dicho, tengo formas de quitármelo encima. Así que, venga, vale, se resuelve. Ok. Porque tengo formas de eso, tengo formas de quitármelo encima, al fin y al cabo, el bicho ese. Aunque no lo parezca, tengo formas. Vale, antes de que ponga sobre otro bicho, sobre que haga cualquier cosa. Esta carne infernal aquí. Final del turno, sacrifico con disputa mortal el murciélago y voy a por tierra. O sea, necesito tierra sí o sí. Necesito robar tierra básica, en este caso. Y hacer sacrificar, bueno, pues el bicho este. ¿Dónde está? Es jodido, ¿eh? O sea, me ha dolido un poco, me ha dolido un poco. No voy a decir que no. No robo tierra. Ah, bueno, vale, tengo tesoro, Ok. Tengo tesoro, aún así robo la tierra ahora, así que está de puta madre, está genial todo. Y bueno, pues a tomar por el culo. Hombre, le va a doler un poquito no, le va a doler bastante, la verdad. Pero bueno, 3. Sacrifica. Me acabo de hacer una liliana literalmente, ¿eh? Me acabo de hacer una liliana de Modern, básicamente. Menos X en ese caso, segunda habilidad. Sacrifica al otro, un bicho, que en este caso ha sido, bueno, pues el 4-4S. No está mal el bicho, es un bicho algo raro. O sea, yo no jugaría a lo mejor en... Como digo yo, no jugaría en Gruul Licántropos, no jugaría en ningún mazo Licántropos. Pero está guay, me parece un bicho que, oye, está bien, la verdad. Tiene calidad, tiene su calidad. Puedes revivirlo, para que no te cueste tanto maná. Y al fin y al cabo, bueno, pues es tiene antimaleficio, los demás juegos tienen antimaleficio. Es un bicharraco enorme, es un gordito, es grande. Voy a hacer servicio de mascotas. Pagando 200, obviamente. Y voy a dar turno. Ahora puedo bloquear la tierra si quiero, ¿eh? O sea que no me es muy dañina la tierra, por lo menos por ahora. Perfecto, de turno. A lo mejor tengo que pagar los frames, ¿ok? El tema de los FPS, bueno, pues que grabe a menos FPS, ¿ok? Dicho ese. No voy a decir que no, me duele, la verdad. Aparte de mantiene -1/-1. Y bueno, por lo menos he tenido una suerte de robar el... Puedo matarlo, ¿no? Puedo matarlo en este caso. Aparte de lo que voy a hacer. Esto aquí. Parece una Golgari Reanimator, por lo que creo, ¿ok? O sea, básicamente una Golgari Reanimator que, bueno, juega con bichos de estos gigantes que pueda volver del cementerio al campo de batalla, ¿ok? Ya ni que sean grandes, sino que simplemente pues tengan un impacto muy grande en la mesa. Como puede ser el bicho de antes. Ah, que tiene en la mano, tío. Tiene otro... ¿Ve? Por ejemplo, este bicho. Por 7 un 7-7 que dice tanto la fuerza como la resistencia del coloso motivador. No, vale, no, el coloso cultivador. Ok. Son iguales a la cantidad de tierras que controlas. En mi caso será una 6-6. Y cuando entra al campo de batalla, bueno, pues vale, eso no tiene mucha importancia porque nosotros vamos a transformarlo. Los demás son tierras y cosas para revivir. Así de simple. O sea que vamos a revivir otra vez la mierda esta, la babosa de los cojones. Tenemos un problema. Está claro, por el tema de que, bueno, pues, ¿qué quiero que os diga? Va a aparecerme en la mesa para quitarme de nuevo el bicho este que tengo encima que tengo debajo del Valky. Pero bueno, no me lo esperaba, la verdad. No esperaba que lo hiciera. Por lo menos no de ese modo. Vale, vuelve a revivir. Ah, vale, como dice su paso final, vuelve a hacer eso. Ah, vale, ya chuparla todo, ¿no? Ah, sí. Claro, eso tienen contador ya, de por sí. Valky de nuevo, bueno, pues, ¿qué quiero que os diga? No puedo jugarlo, es obvio que no puedo jugarlo. Pero... Que claro, no puedo jugarlo, tío. Es una putada muy grande, no puedo jugarlo, de ninguna manera. No puedo.
O sea, se va a hacer aquí +1 quizás. Bueno, el 0 en ese caso. Ir a por... sacrificar aquí. Eso rollo, tío. Es que tengo que hacerlo, ¿eh? Tengo que hacerlo sí o sí. Sacrificarlo y buscar... Sí, bueno, el bicho mío se pone babosa. Como he dicho, el bicho ese es muy bueno. Nada por aquí, tío. Nada que pueda auxiliar, nada que pueda hacer útil. Ok, ahora mismo. Sí, voy a conceder. Ahora mismo la partida es que eso, está bastante mala y no puedo remontarla. Por mucho que quiera no voy a poder remontarla. O sea, puedo hacer peligro de las sombras, exiliar los tokens y poco más. Voy a hacer LOL. Aunque me pueda matar, me lo voy a matar seguramente. Voy a hacer un 0, en este caso. Ah, bueno, nada, por mucho que quiera ya. O sea, me pega una buena hostia y me mata. Así de simple. Ok, ya que me remonta esa partida, bueno, vamos a jugar otra partida, ¿no? A ver qué tal. A ver si ahora quiere salir la partida bien, por favor, lo único que pido, ¿no? Ok, me gusta la mano. Tenemos muchas iras en esta mano, demasiadas iras, diría yo. Pero sin conseguirme lo dicho, encontrar un turno alto, ok, un bicho grande, podemos llegar, bueno, para sacarle provecho, ¿no? A la ira, aparte podemos jugarla cuando queramos, así que en general no está mal, la verdad, en general no está mal. Ahora supongo que sacrificar a Casa de Onda con este bicho de aquí, el necrófago absorbentes. Y creo que se empieza a entender un poquito porque lleva copias, en este caso, de veredicto de las sombras, ¿ok? Básicamente, bueno, puedes sacrificar, pues tienes muchas formas de sacrificar tus bichos, muchas formas, así que en general cuando tires la ira no te debe quedar ningún bicho, ¿ok? Pues es muy raro. Sacrifico aquí. Voy a poner tesorito, que no está mal. -1 doy, ¿eh? Y bueno, para exilar una carta de su mano, ¿no? Vale, cada oponente exilia una carta de su mano, perfecto. De sus 7 cartas. Ok. Puedo jugar Dimir Rogues. O sea, Dimir Rogues, bueno, puede seguir estando ahí. Más o menos, la verdad. Ok, Rakdos en este caso. Voy a pegarle 2. Yo juego Murciélago, no tengo miedo de jugarlo. Pero lo que voy a hacer es que, bueno, pues antes de jugar la ira, obviamente tengo que sacrificarlo, matarlo, hacerle cualquier cosa, ok, para que se muera. De hecho, Murciélago es un bicho que tiene mucho valor ahora mismo en la mesa. La verdad, sobre todo no en la mesa, sino que cuando se muera. O sea, me puede permitir buscar tierra, me puede permitir, yo que sé, hacer la banquilla para coger bichos que tengo ahí. Algún otro bichito que tengo para poner tokens, ok. Me puede permitir coger el hechizo este grande, ok, para poner un montón de tokens. Así que en general no está mal, ¿vale? Siempre que un bicho muera, ¿no? Roba el carta. Voy a matarlo, la verdad, lo siento mucho. Voy a seguir pegando normal y él roba la carta, ¿no? Ah, no, vale, cuando un bicho mío muera, creo, ¿eh? O sea, un bicho que no fuera él, supongo. Voy a pegarle 3. Perfecto. Ya se queda el turno. O por ejemplo también puedo pegar simplemente, ¿ok? Pegar, tradear de cualquier forma, incluso bloquear, o sea que hay muchas opciones. Vale, eso por ahí, perfecto. No pueden bloquear sus tokens, así que eso está muy bien. Ok, push, ahí, perfecto. No está mal el robo, me encanta. Creo que voy a sacrificar en este caso lo que viene siendo el murciélago. Creo que me conviene más. Y con murciélago, bueno, pues no sé qué hacer, la verdad. No sé qué pillar del banquillo en este caso. ¿Pero mejor para buscar tierra? Pues no sería una mala opción, ahora que lo pienso. O sea, solo pensarlo, buscar tierra sería la quinta tierra en este caso. O coger alguna win con no vendría tampoco tan mal. Es que no lo sé, tío. Invocación de plagas. No sería mal tampoco. Creo que voy a escoger en este caso las ciencias ambientales. Por lo menos por ahora. Siguiente turno espero. Para tener 5 tierras, obviamente. Bueno, para ir acumulando tierras, sobre todo. Y eso, tener paciencia, ok. Simplemente tener paciencia. Vale, pero de Immense Turn ya no le llego con la ira esta. Es una putada, pero no le llego. No bloqueo. Yo que le sacrificaría... Vale, no sacrifica, ok. Yo que lo dicho, sacrificaría el token antes de que pasara eso, pero bueno. Si no lo quiere hacer, adelante. Estamos igual que antes, básicamente. O sea, pegar no me conviene. En vez de bajar tierra, pantano en este caso tendría que haber hecho ciencias ambientales antes de ello, pero bueno. Ya muy tarde, la verdad. Juego pantano, obviamente. O sea, 6 tierras para el siguiente turno. Y ahora hay que encontrar alguna forma de quitarme el depredador de Immense Turn encima, ¿ok? Cualquier forma, tío, de quitármelo me vendría bien. La verdad, me vendría muy bien. Vale, antes de irnos sacrifica el token. Yo siento el sacrificar el token, o sea, que creo que le conviene incluso más, pero bueno, si no lo va a hacer, adelante. Bueno, si le carta del cementerio. En este caso del mío, ¿no? El que más le conviene. Son 4. El Depredador del Maestro ahora mismo es una carta que se está viendo un poquito más que Goldspan Dragon. O sea, bueno, un poquito tampoco, la verdad. Se está viendo, creo yo, que en más mazos, que den menos tontería, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, en general ha rotado
No ha roto el estándar, pero sí que el tema, bueno, pues hay nuevos mazos, hay un nuevo metajuego y probablemente se está viendo un poquito más que Cross Pandragon, pero en menos proporción, a lo mejor una copia, 2 copias y poco más, ¿ok? Pero se está viendo bien. No es tontería. A ver, voy a pegar con los dos. No puedo bloquear aparte, así que bueno, me viene bien. Y voy a dar el turno. Ahora mismo, ¿para qué, no? O sea, ¿qué tengo que hacer? O sea, encontrar ira. Ahora mismo tengo que encontrar... Ira no. Digamos que removal selectivo. Removal normal, ok, así de simple. Vale, eso por ahí. Pon un toque. Pega de 5, perfecto. O algún bloque que vaya por el aire. Ejemplo, por ejemplo, un murciélago. Cualquier cosa, tío. Pero necesito encontrar algo. Consciente Puerto Calavera no está mal. Voy a jugarlo. Voy a sacrificar obviamente el caos de onda. Y pues esperar que no tenga removal. Bueno, que no tenga removal tampoco. No que me importa mucho. Sacrificar el caos de onda y vamos a ver qué es lo que hay en el top. Ok. Un poco tesoro. Necesitamos eso, babosa. Babosa iría muy bien. La babosa ahora mismo. Pone token. Vaya por Dios. La carta infernal, bueno, no está mal, la verdad. Tengo que sacrificar en su turno. Ah, que lo pienso. Mira el turno, obviamente, y voy a rezar porque no tenga nada. Si a lo mejor yo que sé, tiene cualquier cosa, pues mata y punto. Pero si no tiene nada, puedo tapearle el bicho que lo pienso, el devorador del Mainstream. Vale, para después de ahí. Ok. Te lo compro, perfecto. Antes del combate, tengo que hacerlo sí o sí, o sea, tirarle esto al devorador del Mainstream y que sacrifique un token en ese caso. Se tapea falta el bicho, ok, por eso no muero en el turno. Tengo la suerte de que no muero gracias a eso. La suerte, claro. Vale. Se tapea, perfecto. Y me queda un turnito para encontrar algo que me pueda salvar. Véase ira, véase cualquier cosa, pero necesito algo, lo que sea, ¿eh? Probablemente esto, tío, me jode un montón. O sea, que tengo Siria, tengo Siria en el mazo. Tengo para hacer sacrificar, pero no me ha salido ninguno. Vale, perfecto. Se muere el token. No, espero, ¿no? Que se muera. Vamos a disputa mortal. Se muere, pero no de la forma que yo quería. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí que puede... Puedo ir yo, ¿no? Espero, supongo, la verdad. Perfecto. Por favor, dame algo útil. Please, un exilio o algo, tío. Disputa mortal... Bueno, puedo sacrificar un tesoro que no está mal. Me saldrá que lo pienso por un maná. Al fin y al cabo, bueno, por 2 maná en el caso porque sacrifico tesoro. Pero necesito hacerlo sí o sí. O sea, encontrar algo que venga bien, tío. Lo que sea, no, puta mierda aquí. Y creo que nos podemos ir despidiendo, ¿eh? Lo siento mucho, pero creo que sí, que nos despedimos, concedo y punto, la verdad. Vamos a tener mala suerte en esta última partida. Tenemos exilio en el mazo, tenemos para hacer sacrificar, tenemos un montón de cosas y no salió ninguna. Al fin y al cabo, bastante meh esta partida. La anterior... Es que es cierto, me ha tomado la delantera el oponente, íbamos muy bien al principio, pero me ha tomado la delantera. Y esta, algún exilia, cualquier cosita del estilo me hubiera venido muy bien, para quitarme ese depredador en medio, que es al fin y al cabo el que me ha matado, claro. Y bueno, por lo menos si te ha divertido, te ha entretenido el mazo, te ha gustado y quieres hacer algunos cambios, el mazo está en la descripción, ¿ok? Y recuerda, como que he dicho antes, suscribirte, comentar, compartir el vídeo y bueno, pues no tengo mucho más que decir, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.